se preocupan de sí mismos, porque obviamente ahí, ¿qué pasaría? Sería gente más saludable, por lo tanto sería gente que se enfermará menos, sería gente con más capacidad creativa, por lo tanto no comprarían todo lo que nos venden, y sería gente que también cocinaría más. Obviamente cosas que no son convenientes a los modelos sociales que tenemos hoy. Pero en realidad, justamente, por eso, para cerrar la clase de hoy, hace 5.000 años también estaba un poco así. También habían conflictos así. Obviamente adscritos a la época, pero no diferentes. El ser humano pasa por eso constantemente. Así va cíclicamente, lo decían los incas, lo decían los mayas, incluso las tribus africanas, y también lo plantea Oriente. En realidad ahí están las señales, pero es responsabilidad de cada uno querer leerlas y qué hacer con eso. Bien, como hoy día en realidad es un programa especial, y vamos a hacer después de esta clase algunas ceremonias que son para justamente en cierta forma ofrecer la naturaleza, trabajar con la naturaleza, que se llaman puya, y ahí vamos a cantar algunas canciones y mantras. No sé si alguien quiere hacer algún comentario breve antes de que pasemos a otra parte para continuar con el resto del programa. ¿Algún comentario breve o alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Sí? Se dice que el Señor absorbe los pecados de lo que está diciendo que yo abandona todas las variedades de religiones y libraré todas las acciones pecaminosas. No temas. ¿De qué manera él toma los pecados o lo libera uno de los pecados? ¿Cómo se puede explicar eso? En realidad eso puede ser visto, entendido de muchas cosas, porque puede ser por una parte la excusa perfecta para hacer una vida pasiva y esperar que llegue en algún momento esa liberación por solo recordar. En cierta forma como una absolución. También podemos entenderlo como también el conocimiento habla, el desconocimiento médico habla de que es una reacción pecaminosa. Generalmente en Occidente nosotros tenemos la palabra pecado como una palabra que puede traer una serie de conceptos, asociarlo un poco a la tradición que nos forman, a la tradición del castigo, y ver así como pecado. Pero en realidad el concepto, la traducción de que se hace del pecado, en el fondo es una cosa de matemáticas. Uno hace cosas que traen resultados, sean cosas positivas o negativas. Si uno sabe cocinar bien, lo más probable es que el plato que pruebe vaya a quedar bien. Si uno no sabe cocinar muy bien, lo más probable es que al terminar, cuando pruebe su plato, no le den ganas de seguir comiendo y le tenga un buen resultado. En el proceso de la cocción, uno puede arrepentirse y decir necesito que alguien me ayude. Y puede decirte no, te equivocaste. Y puede que el plato termine quedando bien. Pero también puede llegar el punto en que llega al final y el plato ya quedó mal. Que ya sería la reacción. Pero ¿qué puede pasar ahí? Quedarse sin comer sería la reacción normal, ¿no? Se acabó el plato. Pero ahí puede aparecer alguien que te diga, yo cocino o yo traigo otro plato. En cierta forma, en esa analogía un poco burda, es lo que puede entenderse como estas reacciones pecaminosas, en el fondo, reacciones que son producto de, o una acción positiva o una acción negativa, traen una consecuencia. Entonces esa consecuencia puede ser reparada, o puede detenerse lo que vaya a generar. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de la filosofía médica se habla que uno día a día va realizando un montón de acciones. Cada una de esas acciones van conectadas con lo que uno sigue realizando. Esa conexión hace que pueda traerte cosas positivas, porque si estás haciendo cosas positivas en realidad, y que eso lo hablan incluso muchos libros como El Secreto y otros libros donde hablan que a través de lo que uno piensa, a través de lo que uno desea, puedes generar ciertas cosas. En cierta forma eso es cierto, porque estás manipulando lo que haces. Y de forma igual, las cosas negativas también. Uno día a día también va acumulando cosas negativas. Obviamente a veces uno tiene un día muy malo y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora. ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Obviamente, como uno va acumulando día a día un montón de cosas, no necesariamente se acuerda que a lo mejor hace una semana, a lo mejor hace 6 meses hizo algo que tiene su resultado en forma retrasada, pero aparece igual.
Eso es lo que se acumula. Entonces, obviamente, ¿qué pasa ahí? Que eso sigue pasando. Lo que uno hace, lo que uno realizó, eso sigue ocurriendo de una forma sutil, hasta que se manifieste el resultado final. Pero eso uno lo puede corregir, arreglándolo. Ahí es donde en realidad entran justamente lo que él dice, que te va a liberar de esas reacciones porque en el fondo se van a arreglar las cosas que hiciste mal. Y obviamente no van a traer esas reacciones probablemente tanto. Y de hecho, por ejemplo, uno en el presente puede reparar cosas que están pasando o que van a pasar a través de arreglar ciertas cosas. Eso, en el fondo, esa es también una de las filosofías que no necesariamente te acerca más a Dios, pero sí te enseña cómo manipular el mundo material. Entonces, por ejemplo, si hay personas que quieren tener ciertas cosas, tienen que hacer otras cosas. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, el dinero también es una energía que tiene que fluir. Hay personas que a veces les falta, hay otras personas que siempre tienen, y otras personas que tienen mucho. Si uno analiza, esas diferentes personas trabajan esa energía, a lo mejor consciente y inconscientemente, de diferentes formas. Muchas veces las personas que tienen dinero hacen obras de caridad, en una forma que la energía sigue fluyendo, y les aumenta y constantemente trae ese flujo. Cuando alguien corta algo, también para eso. Así son las reacciones pecaminosas de esta forma, o estas acciones. Son energía que siempre va dando vueltas, que en el fondo son nuestras acciones. Uno las puede parar, las puede modificar o arreglar. Este proceso, que es un poco complicado, es lo que se libera. Porque si no te generaría ataduras que tendrías que seguir reparando. Por eso uno en realidad vuelve y vuelve, porque esas ataduras no se terminan. Porque esos procesos que tú crees que terminaron, hay otros que están floreciendo y así. Y uno tiene que volver a terminarlo, pero obviamente mientras estás terminando eso, adquieres nuevo. Y así se va encadenando siempre. Me acordé de un ejemplo del ventilador, que es como uno inicia el proceso de servicio docenal, es como enchufar un ventilador, sigue andando, pero más lento. Me acordé de un maestro escritor como que las reacciones siguen, pero ya más controladas. Ah, la velocidad del ventilador como que baja. Claro, como desconectar un ventilador. Claro, y en realidad se puede extraer un montón de ejemplos de la vida cotidiana para entender un poco qué son las reacciones. Porque a veces la palabra pecado está cargada de connotación para nosotros que somos occidentales. El pecado original, el pecado, es una palabra como muy usada en el contexto occidental. Pero en realidad aquí se traduce en un pecado, pero está hablando justamente de algo matemático. Uno hace cosas y esas cosas van a tener resultados. Uno hace cosas que no todas tienen un resultado inmediato, por lo tanto se siguen pasando de forma sutil hasta que el resultado se manifieste. Ahí es donde en realidad uno puede tomar, y que se relaciona con el verso un poco, la actitud de cómo reaccionar cuando esas cosas aparezcan. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te dice algo, o cuando una cosa negativa pasa, uno decide cómo quieres que te afecte. Cuando alguien te insulta y tú te enojas o te sientes mal, tú le permitiste o tú decidiste que esa persona en el fondo te afecte, o que en el fondo te haga sentir mal, pero tú lo decidiste. Esas decisiones siempre se van dando en la vida diaria. Lo mismo cuando ocurre algo negativo. Uno puede decidir si eso lo ve como una oportunidad para extraer algo o para simplemente arruinar más el día y que después te vuelva a pasar otra cosa peor. Porque en realidad, no sé si se han dado cuenta, a veces hay personas que están pasando por épocas que pueden pasarle cosas buenas, muy buenas y cada vez más buenas. Y al contrario, también a veces cuando alguien está con como le dicen, la mala racha, le pasa algo malo y después le pasa otra cosa más mala y más mala. Es porque en realidad, como yo les decía, esos procesos que son trabajos mentales pasan de verdad y uno va trayendo también lo que le va, con lo que se va familiarizando y va sintonizándose en ese sentido. Y como uno se sintoniza, es como también son las cosas que ocurren. Pero todo eso es lo que en esta promesa está, que uno sin temer, por confiar, se puede liberar. Al comienzo de
si no le toman un buen manejar estos dos conceptos, porque me parece que yo era muy influenciado yo vengo aquí hasta aquí y la felicidad y el sufrimiento establecido de aquí hasta acá ya está establecido. Yo no voy a poder cambiar eso, y ya está establecido. Sin embargo, hay acción. Como yo puedo entender que la acción es versa, si bien siempre yo soy predeterminado para actuar de una manera y sufrir de una manera o disfrutar de una manera, al entregarme a Dios, cómo cambia es como una cosa que nunca cambia, porque si yo estoy mal aceptado, lo más probable es que piense mal, reaccione mal, haga cosas mal y traiga como resultado una mala reacción. Y eso va a ser como un círculo vicioso en el cual yo no voy a poder salir. Pero ¿cómo me puedo entender que alguien pueda sacarme y sacarse una reacción que no está en el alcance? Yo puedo tratar, pero si de otra manera que me quiere decir yo puedo reaccionar de otra manera. En cambio nosotros, cambiamos todo, cambio Dios. Y si mal influenciado, nunca voy a pensar en cambiar Dios, voy a estar pensando que tiene que cambiar las cosas, y yo, de tanto, nunca voy a funcionar. Ahí está la clave. En realidad, justamente se relaciona un poco a las opciones. Ahí entra un tema que ha sido la discusión también de las religiones de Occidente. Si estamos predeterminados o existe el libre albedrío. En cierta forma, también refleja un poco a lo que va la pregunta. Que en realidad no es que sea lo uno o lo otro, son los dos y ninguna necesidad. Estamos predeterminadamente a tener un poco de libre albedrío. ¿Qué pasa? En realidad todos los que estamos acá tenemos un contexto de vida, situaciones que nos pasan y un contexto social, que obviamente nos va a hacer tener una tendencia a escoger ciertas cosas, como usted decía. Obviamente, dependiendo del colegio en donde uno esté, la universidad a la que haya ido o el trabajo en el que esté, te da ciertas opciones y te hace moverte en ese entorno. Y uno entiende, y eso se transforma en tu mundo. Y obviamente, la forma para que justamente ese mundo, que también puede venir predeterminado un poco por los astros, porque los astros te van a decir, este va a ser tu campo de acción. Y eso te da una estructura. Pero el relleno de la estructura lo pone uno durante la vida. Uno puede hacer cosas que puedan favorecer a que esa estructura se potencie o pueden hacer que esa estructura se transforme. En realidad, los astros, por ejemplo, que dentro de la cultura védica también está la astrología, y hay grandes astrólogos y astrónomos dentro de la cultura védica, que plantean que en el momento de nacer los astros están ordenados de cierta forma que potencian algunas áreas de la personalidad. Ahora, ¿qué pasa? Uno es como si uno, por ejemplo, dijera, bien básico, ¿qué ropa me pongo hoy día? Todos tienen diferentes closets, con más estilo, menos estilo, más ropa, menos ropa, pero tienen un closet, ¿cierto? Van ahí y están en la opción de decir, ¿qué ropa me pongo hoy día? La variedad de ropa puede ser justamente lo que los astros predeterminan. Las combinaciones que pueden hacer de esa ropa pueden ser innumerables, a menos que obviamente van a tener preferencias para usar determinado tipo de ropa, que ahí de nuevo vienen los astros. Pero pueden escoger cómo combinar de formas distintas. Y a lo mejor, una combinación de esas puede hacer que tu actitud en la vida sea más exitosa. Si escoges colores que favorezcan cosas positivas tuyas, va a desarrollar una actitud más adecuada. Y a lo mejor ese día, tus opciones se van a ampliar. Y ese es el ejercicio que es otro paso un poco más allá. Todos venimos con cierta estructura, cierta determinación, pero podemos decidir que quieres ver una estructura diferente. Cuando uno decide querer ver una estructura diferente, se empiezan a presentar opciones diferentes. Y ahí es cuando uno, estando condicionado por su realidad, puede optar por conocer una nueva estructura y ampliar sus opciones.
Y así se da cuenta que en realidad lo que antes conocía como su closet puede ser ampliado, y a lo mejor si no tiene mucha plata en la ropa americana, o si otro tiene más en una tienda, pero puede ser ampliado. El punto es que generalmente nunca nos damos la oportunidad de querer decidir ampliar nuestras opciones, porque eso implica un poco de trabajo. Porque implica primero darse cuenta que no me basta con lo que tengo aquí, y no necesariamente tiene que ser esto con lo que me tengo que conformar. Puedo optar a algo más. Y ese análisis crítico ya es un trabajo, pero se puede, y ahí es cuando en realidad se amplían. Por eso que, por ejemplo, la gente que lee la mano, que es muy parecido a lo de los astros, en la India hay mucha gente que lee la mano. Las líneas de la mano cambian. Cuando nace un niño, viene con cierta forma de la línea de la mano, que son como la carta astrológica. Pero esas líneas de la mano cambian, y van a cambiar de acuerdo a las decisiones que uno vaya tomando. Porque esas decisiones van a darte una opción. Y así vas ampliando. Y así vas decidiendo. Y esa opción te lleva a otra combinación. Y así van surgiendo innumerables combinaciones. Entonces de ahí es donde justamente se puede dar eso. Ahora, si uno necesariamente prefiere decir no, este es mi concepto, y tener esa excusa y decir, bueno, no hay más opciones, es una excusa también para la mente, para ahorrarse ese trabajo. Y siempre el ser humano, porque también somos educados y nos vamos a poner excusas. Y las excusas van a hacer que ese trabajo no se dé. Porque en realidad sí juega un poco esto. Porque el closet siempre va a querer decir que ese es el mejor. Porque no va a querer que llegue ropa nueva y que otra se vaya. Como siguiendo un poco con la analogía. Una de las cosas que me llamó más la atención en relación a este verso, a que está explicando, es que es cierto, uno tiene opción en un momento que puede ser como el que haya nacido estudiado, no con estrellas, en ningún momento de la decisión y tiene que ver con